¿les está sirviendo? Micaela me dice que sí, Camila me dicen que sí, bien, perfecto. Buenas tardes, profe. 4 clases subió la profe Florencia a YouTube. Claro, las clases que damos en esta plataforma las podemos ver, grabar, y por eso yo a veces tardo un ratito en iniciar la clase, justamente por eso, porque porque la grabación y ahí entonces empezamos la clase. Bueno, genial. A los efectos de, déjeme ver, yo me voy a ocultar un ratito para no recargar el ancho de banda. Yo sé que ustedes hayan posado que si se corta o si la transmisión no es óptima, bueno, hay cuestiones climáticas que están fuera de la tela, ¿ok? Claro, Micaela, el tema es que yo intenté compartir desde una cuenta personal que yo tengo en Dropbox, pero no me permitió compartir con tantas personas. Ahora, lo que sí es, tienen las clases grabadas, las tienen en el canal de YouTube, y para eso lo único que tienen que hacer es el canal, pero yo lo he visto por lo menos en el grupo que lo mandó Florencia, así que bueno, si no lo volvemos a... Sí, bueno. Recording is on. Damos inicio a la clase de Introducción a la Integración Económica de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Misiones. Silencien los micrófonos. No sé quién. Sotelo, por favor. Y lo que estamos haciendo, en definitiva, es aumentando el enfoque desde el cual estudiamos lo mismo que es el problema económico, que es la satisfacción de necesidades de la sociedad. Y en este salto que vamos a dar en este momento, para introducirnos en la temática de la macroeconomía y sus objetivos, justamente estamos haciendo eso. Ya estamos considerando una forma de análisis en la que vamos a tener en cuenta muchos sectores productivos y todos los consumidores de la economía. ¿Y en qué contexto se enmarca? Siempre se está enmarcando en el contexto este de ¿para qué vamos a hablar de integración económica o por qué vamos a hablar de integración económica?
justamente porque lo que vamos viendo es cómo vamos ascendiendo en el enfoque, nos vamos, digamos, es como si al principio estamos en la Tierra, analizamos a un consumidor o a una empresa, luego subimos un poco, nos situamos a una cierta altura y vemos cómo funciona el mercado. Ahora subimos un poco más y vemos cómo funciona toda la economía de un país y finalmente se relacionan diferentes economías o diferentes países. Y ese es un poco el enfoque. En esta clase justamente vamos a pegar ese nuevo salto en integración y vamos a hablar de macroeconomía. ¿De qué hablamos? O sea, ¿qué analiza la macroeconomía? De acá hablamos cuando hablamos de la macroeconomía. Justamente lo que adoptamos es una visión global, un enfoque de toda la economía de un país y analizamos esas cuando interactúan en los diferentes mercados, cuando interactúan todos los hogares y todas las empresas en un mismo contexto, en una misma economía. Es decir, que de alguna manera estamos estudiando cómo funciona la economía en su conjunto. Estamos viendo cómo toman decisiones el conjunto de los hogares a partir de sus decisiones de consumo y el conjunto de los hogares a partir de sus decisiones, el conjunto de las empresas a partir de sus decisiones de producción. Vamos en microeconomía, en el análisis micro, en la fase anterior, fundamentalmente nos centrábamos en el análisis del precio de un bien y la cantidad producida de un bien. Aquí lo que vamos a ver justamente son el conjunto de precios de toda la economía, no el precio de un bien específico, sino los precios, digamos, ya no vamos a hablar de precios en términos de unidades monetarias, sino que lo que vamos a construir o lo que vamos a analizar son índices de precio que nos reflejan el comportamiento de un conjunto de precios. Vamos a hablar de entenderlo como el consumo de la totalidad de los bienes de consumo, de bienes y servicios que se producen y que se consumen en toda la economía. O sea, estamos hablando del conjunto de bienes y de servicios de consumo final. Vamos a hablar de conceptos vinculados a las decisiones empresarias como la inversión. Vamos a generar un indicador, o vamos a hablar de un indicador que se llama el Producto Bruto Interno, que es una medida resumen del funcionamiento de la economía. Vamos a hablar un poco del rol del gasto público o la forma en la que las políticas económicas se traducen en gasto público. Y por primera vez vamos a habilitar las herramientas de la interrelación entre las economías, entre los países, a partir del análisis de un concepto que se llama la balanza comercial. Un poco todo ese conjunto de variables es el que vamos a tratar de explicar, por lo menos de definir en la clase de hoy, y lo iremos ampliando en las sucesivas clases. Ahora, cuando analizamos la macroeconomía, podemos plantearnos qué buscan los economistas, ¿no? ¿Qué es lo que están tratando de hacer los economistas? Y los economistas lo que tratan de hacer es, bueno, primero describir razonablemente bien el funcionamiento, de describir la economía, sino más vale entender el funcionamiento de la economía para establecer, en la medida de lo posible, ciertas medidas o ciertas políticas o ciertos criterios de forma tal de que se puedan alcanzar ciertos objetivos.
Ahora uno podría preguntarse, bueno, pero ¿cuáles serían esos objetivos que le gustaría alcanzar a los economistas? ¿Qué es lo que estás haciendo? Bueno, indudablemente si le preguntáramos al ministro Guzmán, actual ministro de Economía, él nos diría, bueno, mira, uno de los principales, de mis principales intereses sería tender hacia una inflación más baja. E indudablemente ese es uno de los objetivos, o sea, hablar de una economía con precios estables, hablar de una economía donde no estén subiendo todos los meses los precios. Y bueno, seguramente ese sería un objetivo a alcanzar, digamos, en esta economía y en esta realidad económica argentina, y es más que deseable. Ahora, al mismo tiempo hay otros objetivos, como por ejemplo, digamos, sería conveniente para el funcionamiento económico que existiera una baja tasa de desempleo. Es decir, que todas las personas que quisieran trabajar y estuvieran en condiciones de trabajar pudieran encontrar. También sería conveniente a los efectos de, digamos, del funcionamiento económico, que no solamente existiera una estabilidad de precios interna, sino que además existiera un tipo de cambio, la cotización de las monedas extranjeras, por ejemplo el dólar, fuera razonablemente estable en el tiempo. ¿Y eso por qué? Bueno, justamente Recording is on. en este caso, en los habitantes de la Argentina. Por favor, apaguen los micrófonos. Muy bien. Hasta el eco les pide que apaguen los micrófonos, por favor. Bueno, entonces tenemos los objetivos, pero tal vez por ahora aparecen un poco difusos los objetivos en el detalle de qué vamos a hacer a continuación. En primer lugar, digamos, cuando nos aproximamos macroeconómica, digamos, una unidad de medida para el funcionamiento de toda la economía. Una de las grandes preguntas que podríamos hacernos como, digamos, estudiantes, una de las preguntas que podríamos hacernos como desde la situación de la economía, digamos, del funcionamiento de la economía, justamente sería
¿cómo hacemos para tener una unidad de medida? Digo, ¿cómo hacemos para ver si se crea riqueza o no se crea? De los grandes aportes que hace publicó en 1776 y da origen a las, digamos, o se constituye en el nacimiento de la economía como ciencia o la prolífica, es de riqueza está vinculado al proceso de producción de bienes y servicios y la interpretación, digamos, esa interpretación originaria, y definimos una unidad de medida que nos permite poner en, digamos, unidad en un mismo criterio de adición, en una forma de poder sumar lo que significa, por ejemplo, automóviles, libros, ventiladores y eventualmente entradas de cine y comidas de restaurante. Digo, ¿cómo hago para sumar todo eso, ¿no? Automóviles, cines, casas, ventanas, clases de economía, eventualmente, o, digamos, entradas al cine, al teatro. ¿Cómo hago? Porque, digamos, es muy difícil si lo tengo que realizar en unidades físicas. Es muy lo que tradicionalmente se llama manzanas. Entonces, ¿cómo hago para sumar, digamos, esa suma? Ese proceso de agregación justamente se realiza con el concepto de Producto Interno Bruto. Y el Producto Interno Bruto, todos los bienes y servicios finales generados en un país o producidos en un país. En ese sentido, es igual a la suma de los valores monetarios del consumo, el consumo que realizan las familias, la inversión bruta, que es la decisión que toman las empresas, las compras del Estado y las exportaciones netas. Aquí aparece una palabra, unas nuevas palabras como exportaciones que se vinculan al intercambio internacional, al intercambio entre los países, y netas, que ya vamos a ver lo que significan. Y observen que el Producto Interno Bruto se define para un plazo determinado, que es un año de duración. O sea, es el valor de todos los bienes y todos los servicios finales generados en un país, pero durante un año. O sea, es todo lo que se produce en un año en una economía nacional. Ahora, esa es una conceptual, ecuación macroeconómica fundamental, que en definitiva establece que el PIB, el Producto Interno Bruto, es igual a C más I más G más las exportaciones netas, y justamente, a ver, déjenme ver, ahí está. Déjenme ver. Bueno, ven mi flechita, aquí está la ecuación. C representa el consumo, I latina representa la inversión, G representa las compras del Estado y XN representa las exportaciones netas. ¿De dónde viene este Producto Interno Bruto? ¿O cómo se genera o cómo es que se generan esa cantidad de bienes y servicios finales dentro del país? Bueno, una forma de interpretarlo es a partir de eso que llamamos el flujo circular de la economía. Observen que tenemos un esquema simplificado de los intercambios que se producen en la economía, y lo que vemos es que hay líneas que
que afuera, que están vinculadas a las acciones de las familias, y las familias, por ejemplo, producen un gasto en bienes y servicios, o sea, de alguna manera el proceso de compra de bienes y servicios por parte de las familias está vinculado a un gasto, pero a su vez ese gasto que realizan las familias en el mercado constituye el ingreso de las empresas contra el cual las empresas otorgan justamente esos bienes y servicios como ventas. Ahora, la pregunta es, ¿de dónde sacan los ingresos las familias para materializar, para viabilizar ese gasto? Justamente ese ingreso le viene de la participación de las familias en el mercado de factores a partir de la venta de su, digamos, de su trabajo, su tiempo para aplicarlo al proceso productivo. En ese sentido, las familias proveen al mercado de factores principalmente trabajo, pero también hay familias que son dueñas de la tierra, hay familias que son dueñas de las inversiones, de los capital, y todos esos factores productivos de alguna manera serán remunerados y tendrán asociado algún nivel de ingreso. Y esos ingresos, que son los ingresos con los que se remunera el proceso productivo, la participación del factor de producción en el proceso productivo, en realidad son los que le van a permitir a las familias luego realizar el gasto. Ahora, esos factores productivos intervienen en el proceso productivo porque son utilizados por las empresas, combinados por las empresas, y justamente las empresas van a remunerarlos. Remunerarán con salario, a tierra la remunerará con renta de la tierra, y a los... Entonces lo que vemos es que salario, renta y beneficios van a constituir los ingresos de las familias. Los ingresos de las familias se van a transformar en un gasto que van a realizar las familias en el mercado, lo cual le va a permitir tener ingresos a las empresas que van a poder remunerar los factores de producción con los que empezamos el análisis de salarios, renta y beneficios. Esto que, si uno lo mira en monetarios o uno lo mira en términos de intercambio de bienes y servicios por un lado y factores productivos por el otro, se constituye este flujo circular de la economía, porque si uno lo piensa, el gasto de uno es el ingreso de otro y las ventas de uno son las compras de otros, y entonces se establece esta doble circulación, ¿no? Este flujo circular de intercambio que muestra los intercambios que se realizan entre familias y las empresas. Ahí falta agregar eventualmente la participación del Estado, que ya veremos cómo participa, pero que podemos adelantarlo. De alguna manera el Estado aparece tanto como un proveedor de bienes y servicios como un receptor de ingresos, y la forma de ingresos por lo general suele adoptar la forma de impuestos. Digamos, las familias tributan, una parte del flujo circular se transforma en el pago de los impuestos, y el Estado, a partir del gasto público, transforma esos ingresos en la producción de algún servicio, por lo general son servicios que demanda la sociedad y que benefician de alguna manera a las familias, pero también pueden beneficiar a las empresas, las cuales también pagan sus propios impuestos, y indudablemente aquí el Estado aparece como un agente particular, un agente especial, porque es el Estado, a diferencia de las empresas y las familias, digamos, estamos considerando la acción del Estado como si fuera un solo agente, y también participa de este flujo circular de la economía. Cuando en economía tratamos de ver esto del Producto Interno Bruto, cómo se ve, cómo lo medimos, en definitiva vamos a
terminar en un cuadro como el que se está proyectando. Vamos a terminar en alguna forma de estadística, en la cual lo que veremos, si lo vemos por el lado de la demanda, observen qué es lo que dice ahí. Dice, la demanda global se compone por el consumo privado, el consumo público, las exportaciones, la formación bruta de capital, y bueno, hay otros conceptos que tienen que ver con ajustes estadísticos. Si lo mismo consumo privado era la C, que llamábamos el consumo de las familias. Si lo vemos como consumo público, vemos que eso correspondería al gasto público. Si vemos la formación bruta de capital fijo, esto se vincula a la I de inversión, digamos, la inversión de las empresas, pero lo que vemos es que no aparecen las exportaciones netas, sino que aparecen las exportaciones directamente. Y es que justamente en este tipo de cuadro no aparecen las exportaciones netas, sino que aparecen, digamos, desarmadas exportaciones netas, porque aparecen por un lado las exportaciones y por el otro lado las importaciones. Y entonces empezamos a intuir que en realidad este concepto de exportaciones netas significa una operación matemática entre esas exportaciones y las importaciones. Conceptualmente, cualquier operación de neteo, ¿sí?, hacer una variable, expresarla en términos netos, significa restarle algo. Y en este caso, si yo tengo que averiguar las exportaciones, entonces significa que a las exportaciones le tengo que restar algo. Y en este caso, lo que haré para obtener las exportaciones netas es restar a las exportaciones las que puede ser positivo o negativo, que va a ser igual al valor de las exportaciones netas, que es igual a las exportaciones menos importaciones. Por otro lado, lo que vemos es que este cuadro me habla de exportaciones e importaciones en los mismos términos o en la misma valuación, que significa FOB, que significa Free on Board, que es una denominación del comercio internacional. Entonces, lo que vemos es justamente esto de la forma de ver el Producto Interno Bruto. Eventualmente ya en la práctica de la semana que viene haremos algún tipo de ejercicio con alguna tabla parecida a esto, jugar con esto que llamábamos la ecuación macroeconómica. La gran pregunta es cómo se calcula, cómo se estima el Producto Interno Bruto. Y la verdad es que, digamos, existen como dos vertientes o como dos maneras muy agregadas. Una es a partir del flujo de gastos en bienes nacionales, ¿sí? Eso sería muy, muy parecido a lo que veíamos en la expresión anterior, ¿no? Como lo vemos un poquito ahí, como demanda global, ¿no? El consumo que realizan las familias, el consumo que realiza el Estado, las inversiones que realizan las empresas y las exportaciones, digamos, el flujo de gastos en bienes finales, esa sería una manera. Y por el otro lado, digamos, la otra forma de determinarlo, si lo vemos en ese, que me voy a volver acá, volvemos a este cuadro del flujo circular, ir por el gasto, por el lado del gasto, implicaría ir por el lado de, digamos, de las líneas verdes que van por arriba, ¿no? Los gastos que realizan las familias. La otra manera es a partir de los costos de producción, y los costos de producción tienen que ver con la remuneración de los factores. Y entonces, justamente aquí, digamos, la otra manera de calcular o de inferir el Producto Interno Bruto es a partir de los costos, ingresos totales o renta de los factores que contribuyeron a generar ese producto. O sea, o voy por el lado de arriba o voy por el lado de abajo. Ahora, si yo realizara, digamos, en un ámbito controlado, en un laboratorio esta medición debería darme el mismo resultado.
Si ustedes veían el cuadro anterior habla de una discrepancia estadística. Es que justamente como se miden de dos maneras diferentes y se utilizan esquemas de mediciones diferentes, tal vez haya alguna pequeña diferencia y son elementos, son pequeños, digamos, pequeñas transacciones o pequeñas variaciones de variables como las existencias que no son captadas o no fueron captadas con anterioridad. Y eso podría dar origen a una diferencia entre los dos métodos, los cuales se compensan por esto de la discrepancia estadística. Digamos, hay un mecanismo de ajuste entre los dos conceptos, entre las dos formas de calcularlo. Pero si se midieran correctamente los dos, el flujo de gastos y el flujo de renta de los factores, o flujo de el mismo, digamos, ambos métodos deberían darnos el mismo resultado. Ahora, lo que nosotros tenemos que calcular en el Producto Interno Bruto es el valor de los bienes finales, el valor de los bienes y servicios que consumirán las familias. Pero en una economía en funcionamiento, tengo por un lado las operaciones que realizan los productores de materias primas, por otro lado tengo las operaciones de los fabricantes de bienes intermedios, que son las piezas, los bienes o los servicios que utilizan las empresas productoras de bienes finales o de servicios finales, y por otro lado tengo el valor agregado. Si yo sumara todo lo que todas las empresas de la economía han producido, lo que terminaría siendo sería sumando 2 o 3 o 4, muchas veces, lo mismo. A ver, imagínense que yo analizo la producción de automóviles. Y entonces digo, bueno, el valor de los automóviles es 1 millón de pesos o 1.000 millones de pesos, no importa. El valor monetario no importa, pero lo que tengo es el valor de 100 autos o 1.000 autos. Tengo 1.000 autos, ¿no? Entonces tengo 1.000 autos que valen tantos pesos. Ahora, si yo a la producción de automóviles, por otro lado, le sumo la producción de vidrio, por otro lado, sumo la producción del acero, sumo la producción de la goma, por otro lado, sumo la producción de los rellenos de los asientos, y voy sumando cada uno de los elementos, lo que está haciendo, en definitiva, es computando o contando varias veces o 2 veces por lo menos todo. Por un lado, calcularía el valor de los insumos y después el valor de los bienes finales. Pero en realidad a nosotros lo que nos interesa, en definitiva, es el valor de los bienes finales. En ese sentido, para evitarnos este problema de la doble contabilización, justamente es que una forma de entender el Producto Interno Bruto es como a partir del concepto del valor agregado. En definitiva, a nosotros nos interesa el agregado de valor o el agregado que realiza cada unidad empresaria, cada empresa, que equivale a la venta, digamos, a los ingresos por venta, menos el valor de las materias primas y de los bienes intermedios que se utilizan para producir esos bienes. Entonces, de esa manera, si yo me concentro en sumar solo el valor agregado, lograría evitar este problema de la doble contabilización. Y ese es un criterio muy importante que nos permite a nosotros estar seguros de que el Producto Interno Bruto mide lo que tiene que medir. Cuando analizamos el funcionamiento de una economía, existen 2 criterios o 2 maneras de realizar los análisis. Por un lado, se puede analizar
el funcionamiento de una economía por sí misma y esencialmente eso lo representamos como el funcionamiento de una economía cerrada, es decir, una economía que no realiza ningún intercambio con otros países. En ese sentido, esa economía cerrada ni exporta ni importa, no realiza comercio exterior, no se relaciona con otros países. Ahora, sin embargo, como nosotros en una materia que se llama integración económica, en algún momento nosotros tendremos que cerrar o, digamos, dar por terminado el análisis de una economía cerrada con el que vamos a empezar y eventualmente tender hacia un análisis de una economía abierta. Vamos a considerar digamos, los intercambios que se producen entre las economías y vamos a estar analizando importaciones y exportaciones. Ahora, bien, como instrumento de ayuda, como imagen de ayuda, nosotros podemos entender este flujo circular del que hablábamos en las diapositivas anteriores a partir de esa imagen en términos de, digamos, de qué manera contribuyen las diferentes acciones de los agentes económicos a ese flujo circular de la economía. Y lo que vamos a ver es que, por un lado, hay variedades que tienen una flechita que va hacia adentro de los recuadros, ¿sí? Demanda el gasto del Estado, las exportaciones, demanda el consumo también, el consumo está dentro del ciclo del flujo circular de la economía, tanto el consumo privado, el consumo de la familia, como la inversión, como el gasto público, como las exportaciones, positivamente al Producto Interno Bruto y a la generación de ese circular. Ahora, acciones como las importaciones, en realidad las importaciones están detrayendo del flujo circular de la economía, están detrayendo de ese funcionamiento global que tienen los flujos en la economía, y por eso es que tiene una flechita hacia afuera. Ahora, el ahorro también es una detracción, pero es una detracción particular y también vamos a ver cómo se considera. Y los impuestos también, porque si uno lo piensa, los impuestos implican una reducción del poder de compra de las familias, por un lado. Es cierto que a partir del pago de los impuestos, las familias obtienen a cambio algo, obtienen algún tipo de servicio que le otorga el Estado. Sin embargo, cuando uno lo analiza en términos de flujo circular, es necesario detraer esa porción del flujo circular, que se le detrae una parte a los hogares y una parte a las empresas, para justamente esa equivalencia entre lo que constituiría el ingreso nacional, o sea, el volumen global de ingresos vinculados a la producción de bienes y servicios de la economía, y el ingreso disponible que tienen los hogares para la materialización del consumo, la inversión en la economía. Seguimos con los métodos de estimación, con los métodos de medición del Producto Interno Bruto, y llegamos a nuestro primer método, que es el método del gasto, donde lo que procuramos hacer, o lo que vamos a hacer en este método del gasto, es igualar el Producto Interno Bruto a la suma de todos los gastos en bienes y servicios realizados por consumidores, empresas, sector público y sector externo. Y observen que, en este sentido, el Producto Interno Bruto representa la suma de todos los gastos en bienes y servicios. Y la pregunta es, si yo sumo todos esos gastos que realizan los consumidores, las empresas, el sector público y el sector externo,
¿Qué es lo que obtengo? Lo que voy a obtener justamente es una medida del Producto Interior Bruto, lo que va a reflejar esa estimación es el valor de las acciones que se realizan entre consumidores, empresas, sector público y sector externo en el mercado y que incluye, en ese sentido, incluye los impuestos. Ahora, desde esta perspectiva, lo que estoy haciendo es conceptualizar el Producto Interno Bruto como demanda agregada. Observen que al hablar de los gastos de consumo de los consumidores, estoy hablando de un valor que corresponde a las compras de las familias de bienes y servicios. Cuando estoy hablando de la inversión, estoy hablando de la adquisición de bienes de capital por parte de las empresas. Observen que, digamos, no es cualquier tipo de compra de las empresas, sino las de bienes de capital, y en ese sentido son diferentes a la compra de insumos para la producción. Digo, no estoy contabilizando en esas acciones a las compras de insumos, de materiales, digamos. En términos prácticos, que ya veremos algunos ejemplos prácticos concretos de cómo se aplican esas definiciones en la clase práctica, digamos, cuando hablo de las compras de las familias, estoy hablando del gasto de una familia en no solo un automóvil, sino que puede ser en una heladera, pero también puede ser en la comida que para su sustento diario o su sustento semanal. En el caso de las empresas, estoy hablando de bienes de capital que se asimilan a las, digamos, herramientas o a las máquinas o, de hecho, a las construcciones. Son bienes de capital, son los bienes que utiliza asiduamente la empresa para la producción, pero que no se consumen instantáneamente, ¿no? Esos son los bienes de capital. Por otro lado, tengo el gasto público del Estado en bienes y servicios. Y tengo las exportaciones netas que surgen del valor de las exportaciones menos el valor de las importaciones. Y ahí entonces estoy obteniendo, a partir de esa ecuación de la demanda agregada, ¿puede repetir qué se obtiene? Se suman, y está en la diapositiva, Camila, si se suman todos los gastos, como estoy diciendo ahí, las particularidades que les estoy diciendo ahí, se obtiene el Producto Interior Bruto a precios de mercado. ¿Ok? Muy bien. Entonces, tenemos una conceptualización de este concepto con el que empezamos el análisis de la clase de Producto Interno Bruto a partir de uno de los métodos de medición. Hay un segundo método que lo vinculaba yo al flujo que iría por abajo, el flujo circular en la diapositiva, sería ir por el otro lado, ¿no es cierto? Que sería el método del ingreso. Y el método del ingreso, justamente, lo que vamos a tratar de hacer es sumar todos los ingresos o rentas percibidas por las economías domésticas como contraprestación por aportar sus factores de producción o recursos al proceso productivo. Ese nombre, justamente, a lo que hace referencia es a lo que hablábamos de la remuneración de los factores de producción. Lo que vamos a tratar de hacer es ver cómo las empresas remuneran el uso de los factores de producción, cuánto le pagan al trabajo en concepto de salarios y cuánto obtienen los dueños del capital y de la tierra como excedente bruto de explotación, que está vinculado a eso que llamamos renta y beneficio, la renta y beneficios de las unidades productivas.
Y cuando realizamos ese camino, digamos que sería por el lado de los ingresos o por la parte de abajo del flujo circular de la primera diapositiva, lo que obtenemos es el Producto Interno Bruto, pero obtenemos otro concepto del Producto Interno Bruto, porque en este caso vamos a obtener el Producto Interno Bruto a costo de factores. Y eso del costo de los factores tiene de por sí una diferencia con el del precio de precio de mercado. O sea, el Producto Interno Bruto a precio de mercado es mayor que el precio interno bruto a costo de factores. ¿Y en qué se diferencian? ¿En qué se diferencian? Se diferencian en que el Producto Interno Bruto a precio de mercado incluye los impuestos indirectos y el producto a costo de factores no lo incluye. Entonces, si queremos obtener, digamos, si quisiéramos transformar el Producto Interno Bruto a costo de factores obtenido de esta manera, digamos, a partir del lado de los ingresos, lo que tendríamos que hacer es al Producto Interno Bruto a costo de factores le sumamos los impuestos indirectos y le restamos las subvenciones o los subsidios que otorga el Estado, y entonces podríamos obtener como equivalencia el Producto Interno Bruto a precio de mercado. Entonces observen que podemos transformar un camino en el otro, pero tenemos que hacerlo con cuidado, tenemos que prestar atención a sumar todos los conceptos que me permiten lograr esa igualación. Conceptualmente, como decíamos, si seguimos un camino, el enfoque del consumo o el enfoque del gasto, o el enfoque de los costos o de las rentas, ambos enfoques son equivalentes siempre y cuando incluya en el análisis los impuestos indirectos netos, ¿ok? Siempre y cuando en el lado del ingreso o cuando hago el análisis por el lado del ingreso, yo incorpore en el análisis los impuestos indirectos netos. Y aquí aparece nuevamente esa palabra, impuestos indirectos netos. Netos significa que estoy neteando algo, estoy restando algo. Bueno, a los impuestos indirectos le estoy restando los subvenciones que paga el Estado y que constituyen en ese sentido cierto ingreso. ¿Ok? En ese sentido, entonces, tengo que incorporar esa operación matemática para lograr la equivalencia entre ambos conceptos. Cuando sigo la línea de análisis del Producto Interno Bruto a costo de factores, puedo adoptar tanto la vía de la remuneración de los factores de producción como la vía del valor agregado, digamos. Puedo adoptar dos metodologías diferentes. Una ir por el lado de la remuneración de los factores productivos y por otro lado analizar la suma del valor agregado de cada unidad productiva. Como habíamos hablado en una diapositiva anterior, el valor agregado constituye o representa la diferencia entre el precio de venta de un bien, sin tener en cuenta los impuestos indirectos, y el costo de los bienes intermedios utilizados en su producción. O sea, analizo los ingresos por venta de las empresas, pero resto los costos de producción. En ese, si yo logro construir esta secuencia para todos los sectores de producción, eventualmente cuando yo obtengo la suma final de los valores agregados de cada una de las empresas, estaría obteniendo el valor
Producto Interno Bruto a costo de factores. Ahora, este Producto Interno Bruto a costo de factores es el que hubiéramos obtenido si analizábamos la remuneración de la tierra como renta y beneficios. Sería exactamente lo mismo. Y también estaría, estaría neto, o sea, no incluiría los impuestos indirectos netos, los cuales yo tendría que adicionar, tendría que sumar para obtener el producto bruto a precio de mercado, ¿no? O sea, ese concepto. Como a manera de ejemplo, por ejemplo, que perfeccionaremos en una clase práctica, lo que hace esquemático de cómo sería la suma del valor agregado. Y para hacer esa suma del valor agregado, déjenme volver a la diapositiva anterior. Bueno, analicemos, por ejemplo, algo parecido a esta cadena productiva agropecuaria, ¿no? O sea, nosotros tendríamos que tratar de pasar por todos los puntos de esa cadena, o sea, desde la producción agrícola hasta el procesamiento, hasta la distribución. Y bueno, esquemáticamente pasamos aquí de, digamos, la producción agrícola, que es la que me permitiría, por ejemplo, obtener el trigo. Luego ese trigo sería comercializado a una era, digamos, la unidad productiva productora de harina. Luego esa harina se utilizaría para la producción de pan. El molino le vende harina a la panadería y la panadería eventualmente se lo vende al supermercado o a las diferentes panaderías o a los diferentes comercios para su comercialización hacia las familias. Entonces, lo que vemos es que, por ejemplo, y esto es un ejemplo muy esquemático, muy simplificado, consideramos que no existe ningún costo de factores asociados a la producción agrícola y que su participación en el mercado se produce únicamente a partir de la venta, como precio de venta, con un precio de venta positivo. Es como que la producción agrícola de trigo se le vende a los molinos a un valor de 5, no importa la unidad, son 5. Ahora, ese precio de venta del trigo constituye el costo que pagan las harineras por el trigo. Ahora, las harineras realizan su molienda, producen la harina, la empacan y se la venden en las panaderías. Tienen la harina producida en 15. Y lo que estamos viendo es que mientras que el sector agrícola genera un valor agregado de 5, en el caso de la harinera, en este caso, vende su producción a 15, pero tiene un costo de 5 pesos, que era lo que le costó el trigo. Entonces, el valor agregado por el sector de la molienda, que sería la harinera en este caso, es igual a 10. Ahora, lo que vemos es que las panaderías, las unidades productivas que producen el pan, compran esa harina en 15, realizan el pan y venden el pan en 25. Nuevamente tenemos un sector productivo que está adicionando valor y bueno, en el caso del ejemplo, adiciona un valor exactamente igual a 10, que es la diferencia entre 25, precio de venta, y 15, que es el costo de factores. Y por otro lado, cuando esas panaderías le venden su producción a los diferentes negocios que van a vender el pan a las familias, lo que vemos es que se lo venden por 25 y las distribuidoras cargan su margen
y lo venden a 36. En ese caso, el valor agregado por la etapa de comercialización final sería de 11. Si nosotros analizamos y sumáramos el precio de venta de cada uno de los sectores, tendríamos 5 más 15 sería 20, 20 más 25, 45, 45 más 36 sería 81. Ahora, si nosotros sumamos 81, parecería como que el valor es grande. Bueno, sí, el valor de todas las transacciones de la economía es 81. Entonces, lo único que vamos a sumar es el valor agregado por cada sector productivo. Y al sumar el valor agregado de cada sector productivo, en definitiva, lo que obtenemos es 36 igual de venta de la producción de las distribuidoras. Y observen que 36 se compone, o sea, entran en su composición los valores agregados por el sector agrícola, por la harinera, por la panadería, por la distribuidora, pero en ningún momento estoy incurriendo en ese problema que yo mencioné hace un ratito, que sumo 36 más 25 más 15 más 5, que me da 81, bueno, indudablemente eso implicaría que yo estaría contando 4 veces la parte agrícola, 3 veces la harinera, 2 veces la panadería y 1 vez la distribuidora. O sea, estaría incurriendo en sobreestimación de la producción, porque no es que se produjo tanto. Se realizaron transacciones en la economía que sí está contemplado en otra variable económica. Pero cuando yo quiero analizar el Producto Interno Bruto o la creación de riqueza de esa economía, bueno, me tengo que concentrar en el valor agregado por cada unidad de producción. Como para ir cerrando, como para ir cerrando, así como puedo obtener el Producto Interno Bruto de el comportamiento de la familia pública, de las como inversoras, también lo puedo ver por el lado del valor agregado, y al verlo por el lado del valor agregado, yo lo que tendría que hacer es un análisis pormenorizado de la producción que se realiza en cada empresa, y esa producción que se realiza en cada empresa la tengo que sumar. Bueno, una forma de sumar la producción de todas las empresas es clasificando a las empresas por su participación en algún sector productivo. En este sentido, en las estadísticas nacionales existe una clasificación, está mencionada en ese cuadro: ganadería, caza y silvicultura, el punto B, que es pesca, el punto C, que es explotación de minas y canteras. Eso correspondía a la denominación de sector primario en una escala genérica. A partir del D, industria manufacturera, electricidad, gas y agua y construcción constituyen el sector secundario, y luego en lo que llamaríamos G, H, I, J, L, M, N, O y P constituyen el sector terciario, vinculado más que a la producción de servicios. Lo que vemos es que eventualmente un camino o el otro debería llevarnos hacia el mismo número, hacia el mismo valor monetario. Yo les decía, cuando subimos en la escala de análisis, cuando subimos en nuestro enfoque económico y tratamos de representar el funcionamiento de toda la economía, no tiene sentido que nos concentremos en los valores o en los precios de los bienes individuales, de cada uno de los precios, sino que en realidad lo que nos interesa es el comportamiento
de todo cómo hago para representar todos los precios de la economía. Y aquí interviene justamente es un beneficio o una participación de una herramienta, que es una herramienta estadística que contribuye al análisis económico, que es la creación de un índice de precios. Índices de precios constituyen medidas ponderadas de los precios en cada periodo. Ahora, observen que aquí hay una palabra importante, que es la palabra ponderada. ¿Qué significa esto de ponderada? Significa que, digamos, de alguna manera yo tengo que asignar una importancia a cada uno de los precios de la economía. Y justamente esa importancia que va a tener los precios de la economía para ver cómo están funcionando los precios en promedio de toda la economía, de todos los bienes y servicios, lo voy a representar en esta ponderación. En el caso del Producto Interno Bruto, los índices de precio justamente me permiten a mí establecer la diferencia entre el nominal y el producto real. Entonces hay que darse otra clasificación más de Producto Interno Bruto. Sí, o de rapidísimo. Si yo les pregunto, me pueden responder en el chat, ¿cuánto vale digamos, una gaseosa de esas chiquititas de medio litro o una latita de gaseosa? ¿Cuánto pueden comunicarse por el chat? ¿Cuánto cuesta una lata de gaseosa? De cualquier gaseosa. No, pero digamos, pongamos 80 pesos o 100 pesos, no importa, dependiendo de la marca, correcto. 80 pesos. 50, nosotros vendemos a... Bien, perfecto. Bueno, ustedes piensen que hace muchos años, posiblemente tantos años que muchos años cuando este profesor que les habla era joven e iba a la universidad así como ustedes, la latita de gaseosa de una gaseosa muy conocida que no voy a mencionar costaba 50 centavos. Ahora, ¿qué estoy representando con esto? Con esto estoy representando justamente esta diferencia entre lo que llamaríamos el Producto Interno Nominal, Interno Bruto Nominal. El Producto Interno Bruto Nominal refleja los valores monetarios corrientes o del periodo, ¿sí? En términos de la latita sería, si hoy sale 50 pesos, no sé, hace muchos años, cuando yo era joven, la botellita de Manaos, que no existía, la botellita chiquitita en ese momento, pero si hubiera existido, a valores, digamos, de esa época. Ahora, si yo comparo 25 centavos contra 50, digo, o la botellita era muy chiquitita, era casi una tapita, o ¿qué está pasando? Bueno, lo que pasa es que cuando yo digo 50 pesos, estoy concentrado en el valor monetario actual. Pero en definitiva, 50 pesos de hoy sería igual, digamos, que a 25 centavos de hace 20 años, o de hace un poco más, 25 o 30 años. Cuando uno llega a esos valores
uno se deschaba solo. Bueno, en definitiva, estamos hablando del mismo bien, de la misma unidad, latita o botellita gaseosa, pero de valores diferentes. Y esto es muy importante porque justamente si yo estoy hablando de la creación de riqueza y genero o comparo o establezco un valor nominal, un valor monetario, puede ser que obtenga un valor muy grande, pero que en realidad no esté vinculado realmente a la producción, digamos, a la creación concreta de bienes y servicios de los que disfruta la comunidad. Digo, si yo digo 50 pesos, pienso 50 pesos hace 30 años, 50 pesos hace 30 años me permitía comprar 100 botellitas de Manaos. Digamos, es muchísimo, pero ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que en definitiva, una botellita de Manaos hoy, digamos, si ya la tengo que comparar con la misma cantidad, una botella de Manaos hace mucho tiempo. Bueno, en términos del Producto Interno Bruto, tratar de hacer la comparación me lleva a mí a sacarle al Producto Interno Bruto nominal o en valores nominales ese efecto de la variación de precios. Y para hacerlo utilizo un mecanismo que se llama el deflactor de precios. El deflactor de precios es un índice de precios que lo que me permite a mí es sacarle al Producto Interno Bruto el efecto del cambio de los precios que se cada periodo, comparaciones en lo que se denomina a precios constantes. ¿Y para qué querría hacer eso? ¿Para qué querría hacer eso? ¿Por qué quiero transformar valores monetarios en precios constantes o valores a precios constantes? Bueno, justamente porque uno de los objetivos de la macroeconomía es procurar cierto crecimiento económico. Y hace 30 años tenía una botellita de Manaos a 25 centavos y hoy la tengo a 50 pesos, digamos, en términos físicos, una botellita es igual a una botellita. Y si yo comparara, ¿sí? Si yo comparara los valores, diría, en valores monetarios, pasar de 25 centavos a 50 pesos es crecer un montón, es crecer 20 veces. Pero creció un montón. No, lo que aumentaron fueron los precios un montón, pero la función es la misma, sigue siendo una botellita de Manaos, o sea, una botellita chiquita. Una botellita de Manaos hace 30 años con una botellita de Manaos en la actualidad sigue siendo una botellita. No hubo crecimiento económico. Pero si digo 25 centavos a 50 centavos, a 50 pesos, me puedo confundir porque puedo decir creció un montón la economía. Y en realidad no creció tanto, de hecho no creció nada, en valores constantes. Esa es la razón por la cual yo necesito utilizar los índices de precios en el análisis macroeconómico justamente para sacar ese efecto, digamos, precio a la producción de bienes y servicios. Si comparo el Producto Interno Bruto a valores corrientes, nominales, ¿sí? Y comparo el Producto Interno Bruto del 2019 con el del 2018, lo que yo voy a tener es una variación del 47%. Si yo veo 47%, digo, ¿cómo creció la economía? Casi creció un 50%. Digo, me puedo confundir, porque eso implicaría, de alguna manera, parecería como que se producen muchísimos más bienes y servicios. Ahora, lo que pasa es que al hablar de valores corrientes o de valores nominales, estoy hablando de valores monetarios y esa variación del 47% incluye
tanto la variación de producción física como la variación de precios. Entonces, lo que yo tendría que procurar, lo que yo tendría que hacer como ejercicio para saber si la economía realmente incrementó, tratar de sacarle el efecto de la variación de precios. Entonces, lo que voy a hacer justamente es analizar cómo cambió ese deflactor del PBI o índice de precios implícito. ¿Cómo cambió? Y lo que vemos, la variación de precios fue del 49,8%, fue más grande que la variación del Producto Interno Bruto. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Qué significa esto? Lo que significa, en resumidas cuentas, si hago la comparación, vuelvo a la diapositiva anterior, el Producto Interno Bruto a valores corrientes creció menos que los precios. Entonces, esto me está dando una idea de que como los precios aumentaron más que la variable vinculada a la producción, se observó una caída en la producción. O sea, estaría en presencia de una reducción de un año contra el otro. Bien, acá, ¿alguna duda en términos de lo que hablábamos de las formas de calcular el Producto Interno Bruto, de lo que el rol, digamos, la función que cumplen los índices de precios? Fíjense que estamos introduciendo los conceptos. Si bien desarrollamos muy fuerte, digamos, la parte de los precios la vamos a retomar, o de los índices de precio, la vamos a retomar en una clase posterior y la vamos a profundizar. Ahora estamos introduciendo los conceptos nomás. Muy bien. Cualquier duda, habiliten el chat y eventualmente vuelvo un poquito para atrás. A fines de no atrasarnos la clase, sigo ampliando los conceptos. ¿Por qué ponemos un mapa y por qué ponemos dos empresas y por qué ponemos distintos colores? Bueno, justamente cuando vamos a tratar de ver el funcionamiento de la economía, lo que tenemos que tener en cuenta es dónde se ubican las empresas, punto número uno, y de qué país son origen esas empresas. Tenemos que tenerlo en cuenta. ¿Y por qué? Porque nosotros hablábamos de la remuneración de los factores productivos, o sea, los beneficios. Entonces, si yo tengo una economía cerrada, en esa economía cerrada no hay problema porque todas las empresas son nacionales y toda la producción es nacional, y entonces todos los factores productivos están dentro del país. Pero puede darse el caso, por ejemplo, como el que está representado en la diapositiva, en el cual haya una empresa argentina, por ejemplo, Arcor, digo, empresa de capitales argentinos, de plantas que tengan fábricas en otro país, por ejemplo en Brasil. Entonces, en este sentido, Arcor, por un lado, tiene fábricas en la Argentina y
contribuye al producto en Brasil. Pero Arcor, factor de producción, digamos, es dueño de los factores de producción de la empresa que está en Brasil. Y esos factores de producción son remunerados, ese capital es remunerado. Y eventualmente esa remuneración debería, por lo menos debería ser contabilizada, debería ser en las cuentas de la Argentina, ¿no? Por otro lado, existen fábricas, por ejemplo, como Ford, que es de capitales norteamericanos, que tiene alguna unidad de producción, alguna fábrica instalada en la Argentina. Y en ese sentido, fábrica Ford Argentina, la fábrica que realiza la producción en la Argentina, contribuye al Producto Interno Bruto de la Argentina, pero la remuneración de los factores de producción, en particular la remuneración del capital que ha hecho Ford, implica que esa remuneración de los factores no va a ser contabilizada dentro de la Argentina, sino que debería ser contabilizada en otro lugar, por ejemplo, en Estados Unidos. Entonces, ¿cómo hacemos para reflejar en las cuentas nacionales o en nuestro sistema de estadística esa particularidad donde existe una nacionalidad de la producción, o sea, la producción puede pertenecer a un país, pero los factores de producción pueden pertenecer a ese país o a otros países? Bueno, para eso justamente tenemos que hacer una ampliación o una reclasificación de los productos internos y justamente tenemos que hablar de lo que se llama el Producto Nacional. En ese sentido, y para tener en cuenta esta particularidad de la nacionalidad de la producción y la nacionalidad de los factores productivos, introducimos el concepto de Producto Nacional. Y lo que vemos es que el Producto Nacional se define como el conjunto de bienes y servicios producidos con factores de producción nacional o factores nacionales, factores de producción nacionales. Entonces, en ese sentido, correspondería incluir en el Producto Nacional Bruto la producción de Arcor, que se realiza en la Argentina, pero también tendríamos que sumarle los beneficios que cobra Arcor, por ejemplo, en Brasil, y tendríamos que sumar en parte, por ejemplo, la producción de los autos Ford realizados en la Argentina, pero tendríamos que restarle los beneficios que se lleva Ford de Estados Unidos, o sea, que son remitidos a la casa matriz en Estados Unidos. Y justamente, cuando lo llevo a términos de ecuaciones, el Producto Nacional Bruto es igual al Producto Interno Bruto más la remuneración neta de los factores nacionales menos la remuneración de los factores del exterior, de los factores de empresas extranjeras, la remuneración de los factores extranjeras. De esa manera, entonces, voy a obtener una unidad de análisis, una variable o el Producto Nacional que es ligeramente diferente del Producto Interno Bruto, pero que me permite a mí justamente incorporar en el análisis o incluir en el análisis la particularidad de un mundo en el cual una parte de la producción que sea capital extranjero y a su vez hay empresas nacionales que han realizado inversiones en otros países, pero que son beneficiarias de las utilidades que le remiten a la casa matriz con esta ecuación del Producto
Producto Nacional Bruto, estoy logrando esa particularidad. Yo les decía que cuando hablaba de las variables netas, estoy hablando de variables a las que se restan algo, y cuando hablo del Producto Nacional Bruto o el Producto Interno Bruto, significa que ese Producto Bruto incluye algo. Ahora, eso significa también que es un producto neto. En ese sentido, lo que yo tengo que hacer es saber qué es lo que tengo que restar para obtener el Producto Nacional Neto. Y el Producto Nacional Neto lo obtengo la diferencia entre el Producto Nacional Bruto y las depreciaciones, la amortización de los bienes de capital de la economía. Y entonces estoy obteniendo ese producto neto, ¿sí? A todo concepto bruto, a toda variable bruta, como el producto bruto, como la inversión bruta, como, digamos, producto bruto, producto interno bruto o producto nacional bruto o la inversión bruta fija, conceptos que están incluyendo dentro de sí mismos este concepto de depreciación o de amortización. Entonces, cuando yo a esos valores, a esas variables, le resto las depreciaciones, obtengo la variable en términos netos. Ahora, hay una serie de operaciones matemáticas que a mí me permiten obtener un concepto que es la renta disponible, y básicamente lo que estoy tratando de obtener es el equivalente o la variable económica que me permita contar con la información de eso que en el flujo circular, en el segundo flujo circular de hace unas cuantas diapositivas, llamábamos como ingreso disponible. ¿Por qué nos interesa esa variable? Nos interesa esa variable porque de alguna manera el ingreso disponible es la variable que en términos macroeconómicos utiliza para establecer el comportamiento de las grandes variables económicas como el consumo o la inversión. Digamos, necesitamos conocer esa renta disponible para establecer el comportamiento de esas variables. ¿Por qué? Porque en definitiva, tanto las decisiones de consumo como de inversión están basadas en rentas disponibles, no en los valores, en los valores que incluyen otro tipo de restricciones. O sea, cuando toma la decisión de si va a realizar una compra o una inversión, en definitiva va a analizar los ingresos con los que cuenta o el dinero, los montos con los que cuenta. Podríamos decir, en términos prácticos, uno revisa su billetera y dice, bueno, tengo tantos billetes, puedo gastar tanto dinero en la adquisición de un bien. No, en esos cálculos, no incluyendo todos los impuestos que ha pagado, porque no sería adecuado, ¿no? Decir, bueno, cobrate una parte con los impuestos que pagué, sería muy divertido eso, ¿no? Entonces, justamente, cuando obtengo o cuando trato de estimar la renta nacional, obtengo este concepto de renta nacional. Yo lo que tengo que hacer es ir detrayendo el conjunto de valores que no se computan dentro del flujo de ingresos que van a recibir las familias, para lograr establecer el valor de la renta personal, que en definitiva va a ser la parte del ingreso que las familias van a destinar al consumo o al ahorro. Y esa doble decisión que se produce simultánea, justamente es la que
a mí me va a permitir luego estimar qué proporción, digamos, o cuál va a ser el efecto que el gasto de esa renta va a tener en la economía a partir del consumo privado de las familias y qué proporción de la inversión que van a realizar las empresas se puede financiar con el ahorro de las familias, porque de alguna manera ese ahorro que realizan las familias, esa parte del ingreso no gastado, se incorpora en el proceso, en el flujo circular, a partir de este concepto que llamamos la inversión que realizan las empresas. Entonces, en esta diapositiva lo que aparecen es el conjunto de operaciones matemáticas que me permiten a mí transformar el Producto Nacional Bruto a costo de factores, Producto Nacional Neto a costo de factores, que por es igual a la renta nacional neta. La renta nacional neta también se puede obtener a partir del Producto Interno Bruto a partir de las ecuaciones anteriores. Y cuando a esa renta nacional neta les resto los beneficios no distribuidos, los impuestos, las cargas sociales y las transferencias que realiza el Estado, obtengo la renta personal disponible. Y cuando TV son los impuestos a los beneficios, ¿sí? Beneficios no distribuidos, impuestos a los beneficios, las cargas sociales, las transferencias. Cuando yo neteo, cuando yo resto todos esos conceptos, obtengo la renta personal, y cuando a la renta personal le resto los impuestos directos, obtengo la renta personal disponible. Y la renta personal disponible es el monto, digamos, agregado sobre el que las familias van a realizar la decisión de consumo de ahorro en el periodo de curso. Bien, ahora, y ya para ir cerrando el análisis, lo único que nos faltaría comentar es sobre la distribución del ingreso. Lo que nosotros vemos es que existe una forma de analizar la distribución del ingreso, y esa distribución del ingreso justamente tiene que ver, por un lado, con la renta, por el otro lado, con la riqueza. Cuando hablamos de la riqueza, básicamente lo que analizo, lo que trato de analizar es quiénes son los dueños de los activos físicos. ¿Qué son los activos físicos? Son las empresas, son los campos, son todas las unidades o todos los, no sé cómo denominarlo, para no usar la palabra activos, pero digamos, son empresas, territorios, casas que, digamos, que devenguen algún tipo de renta, algún tipo de ingreso hacia los tenedores de eso que llamaríamos los activos. Entonces, eso compone una parte de la distribución de la riqueza, pero a su vez existen otros instrumentos, otros elementos que también devengan algún tipo de beneficio, que son activos financieros, son instrumentos financieros, como pueden ser desde un plazo fijo hasta un bono, y lo cual constituye, digamos, otro componente de la riqueza de las familias. Digamos, eso indudablemente se distribuye entre las familias o entre las personas de una determinada economía, de una determinada sociedad. Por otro lado, existe una distribución vinculada a la forma en la que se utilizan los recursos productivos. Y eso tiene que ver con la forma en la que se distribuye la renta. Ustedes piensen que en todo lo que analizamos el Producto Interno Bruto, pero vimos que existe
una relación entre el Producto Interno Bruto y este concepto de renta personal disponible o de ingreso personal disponible. O sea, yo puedo obtener ese concepto de renta. Y la forma en la que se distribuye eso también es una unidad de análisis importante, una dimensión de análisis importante en el análisis económico, ya que de lo que estoy tratando de ver es justamente realizar una distribución funcional o la forma en la que la renta se distribuye entre los tenedores de la propiedad de los diferentes factores de producción. Y en ese sentido hay una gran clasificación muy agregada cuando estoy hablando del enfoque macroeconómico, y es la distribución que se realiza entre los trabajadores a partir de la masa salarial, ¿sí?, como remuneración del factor de producción de trabajo, y los capitalistas, entre los cuales están englobados tanto los dueños de las empresas, a partir de los beneficios que reciben, como los tenedores de tierra a partir de la remuneración de la tierra, a partir de la renta. Y entonces, tener una idea de qué proporción de la renta corresponde a la contribución del trabajo y qué proporción corresponde al excedente bruto de explotación vinculado al capital y a la tierra, justamente nos da una idea de cómo se distribuye funcionalmente, en estos términos, la renta de un país. Ahora, la segunda forma de análisis, también en este caso, es lo que se llama la distribución espacial de la renta. ¿Y por qué es relevante? Bueno, porque por un lado, la producción de bienes y servicios y el consumo de bienes y servicios no se realiza todo en un solo punto, en un solo lugar del país, sino distribuida entre las diferentes unidades geopolíticas del país, en este caso las provincias argentinas, se distribuye de manera diferente según provincias o regiones del país. Y esto también nos lleva a la posibilidad de realizar un análisis a partir de esto, a partir de la manera en la cual se distribuye la generación de las rentas en cada una de las unidades geográficas en las que se divide una unidad económica. Una unidad económica como un país. Observen que si lo vemos en términos geográficos, y ya con esto voy cerrando la clase, tenemos que en el caso de la Argentina hay una producción que mayoritariamente se realiza en Buenos Aires y en la ciudad autónoma de Buenos Aires, que explican más del 50% del producto de todo el país, por lo menos en el 2004 explicaban más del 50%, de hecho el 53,6%, y que el resto, ¿no?, el 46,4% se distribuía entre el resto de las provincias argentinas, entre las cuales las mayores producciones correspondían a las provincias de Córdoba, Santa Fe y luego Mendoza, Neuquén, Chubut, Tucumán, digamos, con ya Entre Ríos, con participaciones bastante menores. Nos da una idea entonces esta forma de distribución del ingreso de cuál es la participación de cada unidad geográfica en la producción global, y a su vez cuando uno lo piensa en términos de esta materia que habla de la integración o buscamos analizar la integración entre las diferentes economías, en algún momento también habilitaremos el concepto de la distribución del ingreso o el tamaño relativo de cada una de las economías, y donde lo comparemos, por ejemplo, a partir del volumen del
Producto Interno Bruto de los diferentes países que podrían llegar a conformar algún tipo de unidad, como la que analizaremos, como la Comunidad Económica Europea o como el Mercosur o como el NAFTA, según corresponda. Entonces, lo que vemos es que hay distintas maneras de analizar la distribución del ingreso hacia adentro de una economía a partir de o bien la distribución funcional o bien la distribución espacial de la renta, y nos permite justamente tener una idea del grado de concentración en la producción de riqueza en cada área geográfica. Muy bien, con esto estaríamos terminando el desarrollo de esta clase introductoria sobre la macroeconomía. Voy parando la grabación y quedo abierto a las Recording has stopped. preguntas. Digamos, si quedó algún concepto que habría que redondear o algo que quieran que repasemos antes de dar por concluida la clase. Yo tengo una pregunta, profe. Hola, Sí, escucho. profe. Sí. En su tiempo de joven, ¿había menos impuestos que ahora en la actualidad? Mirá, en mi época de joven, yo no era consciente cuando el impuesto al valor agregado era del 15%. Tampoco fui consciente, pero ya estaba vivo cuando el impuesto al ingreso bruto, el impuesto al valor agregado del IVA era del 18%, y ahora está en el 21%. Y ya con eso te lo estoy diciendo todo. La verdad es que hubo un proceso de, digamos, de ampliación de los instrumentos impositivos por parte del Estado, y si lo mirás históricamente, incluso las diferentes unidades geográficas, las diferentes provincias, han ido aumentando, también ha incrementado la carga fiscal, ¿no? La carga impositiva. No sé muy bien a qué viene la pregunta, pero sí histórica, y te puedo atestiguar de la veracidad de la afirmación. La pregunta a la que yo quiero ir es saber y conocer si el aumento de los impuestos a lo largo del tiempo influyó en los precios de los productos hasta el día de hoy. Bueno, ¿quién está preguntando? Porque la verdad que no veo quién tuvo la intervención. Pregunta. Alejandro. Alejandro, es una pregunta, es una muy buena inquietud. En realidad, lo vamos a analizar un poquito después. Creo que no sé si la clase que viene o la otra. El aumento de los precios no está relacionado a los impuestos, ¿ok? Justamente para eso tendremos que introducir la diferenciación, que la vamos a introducir después, entre variación de precios y inflación, ¿sí? Indudablemente, si yo te digo un precio sin impuestos y después te digo un precio con impuestos, el precio con impuestos es mayor. Digamos que cobro un impuesto al valor agregado del 20%, te digo, esto vale 100 sin impuestos, y si con el impuesto al el IVA, te lo cobro 120 o 121, digamos.
Bueno, ahí ya de por sí parece que sale, digamos, más caro. Ahora, cuando hablamos de la variación de precios en términos macroeconómicos, no estamos refiriéndonos a los cambios puntuales que se ven en el nivel de precios a partir de un fenómeno, por ejemplo, el cambio de una alícuota impositiva, sino a un fenómeno que se produce sistemáticamente en la economía, ¿no? Si el aumento de los precios aparece todo el tiempo, ¿no? O sea, de manera recurrente en el tiempo, entonces es muy difícil vincular ese fenómeno reiterado con el cambio en una alícuota impositiva. Y para eso te voy a dar un ejemplo. Digo, entre el 2018, a ver, déjame volver acá, cuando estamos acá, entre el 2018 y el 2018, Alejandro, cambiaron los impuestos, entonces es muy difícil que vos vincules esa variación de los precios implícitos con el cambio de los impuestos. No sería adecuado. De hecho, vamos a ver que existen otras explicaciones que son bastante más plausibles, más reales, ¿no? Que nos ayudan a entender realmente lo que está pasando en términos de los precios. Pero eso dejémoslo para un poquito más adelante. Camila, ¿puede ser la demanda? Bueno, digamos, a ver, nosotros lo vimos en una clase anterior, que de repente si vos tenés el desplazamiento de la demanda, ¿no? Porque a todo el mundo le gustan más ciertos productos, puede llegar a, digamos, podría llegar a impactar positivamente en los precios, porque la oferta tiene una pendiente positiva. Entonces dice, bueno, profe, pero no podría ser por ese lado. Entonces yo te diría, bueno, mirá, a ver, Camila, ¿qué entendés vos por aumento de la demanda? Entonces me decís, y que la gente compra más caro. Ahora, si yo te digo, pero mirá que en términos reales la producción cayó. Si ahora compran menos, la demanda tendría que haber seguido para el otro lado. Ah, claro. Entonces parecería, no nada ni siendo en contra de nadie, pero parecería como que la demanda no sería por lo menos no sería la causante de la inflación entre el 2018 y el 2019. Por lo menos en ese caso. En otros, pero por lo menos en ese caso no aparecería como una candidata a explicarnos el tema, ¿no es cierto? Entonces, bueno, lo vamos a dejar para una clase posterior. No quiero contarle toda la historieta en una sola clase, si no le termino la materia en una sola clase y ustedes se van a aburrir y me van a llamar de la facultad y me dicen, ¿qué está, Fernández? Tranquilo, o sea, cubra toda la clase. Digo, vamos contando el cuento, vamos por parte, dijo Jack el Destripador, ¿sí? Vamos contando el cuento capítulo por capítulo. Entonces, dejemos la inflación para clase posterior y pensemos que por lo menos los impuestos no aparecen como un buen candidato a explicarnos este fenómeno de la inflación, que es un fenómeno de interés de la macroeconomía, y que la demanda, por lo menos así planteada, digamos, en términos así tan abruptos como hizo Camila, bueno, por lo menos así no, digamos, no sé si estaría bien incluirlo en el análisis de la inflación, a ver de qué manera, digamos, si existe una manera de hablar de esto de la demanda y cómo influye en la inflación. Vamos a ver que existe algún concepto, pero lo vamos a dejar para una clase futura, ¿sí? No se adelanten a la historieta porque si no me van a contar quién es el asesino en esta historia y no
Y no quiero saber si es el mayordomo todavía. ¿Sí? Dejémoslo para más adelante. Micaela, te escucho. Sí, Micaela, tenemos un solo parcial. No sé si tan buenísimo, pero sí, tenemos un solo parcial. Buenísimo sería si le dijeran el parcial. Eso sería más que buenísimo, genial. Pero bueno, digamos que por ahora tenemos un solo parcial. Claro, bien. Siempre se puede mejorar. Siempre se puede mejorar. Ay, Camila, ¿qué voy a hacer con vos? No sé, habla con el alumnado a ver si se pueden anotar. Habla con alumnado y decir que no sé qué, que el COVID, que no sé cuánto. Piensen que el examen parcial va a ser sobre una parte nomás y que estamos viendo con Florencia la otra parte, pero digamos, vamos por parte también, sí, vamos por parte de Jack. Chicas, chicos, si no existen más dudas, entonces nos vemos la próxima. Respecto del examen, en todo caso, hablamos un poquito de la clase que viene, de cómo va a ser, ¿ok? Vamos viendo. Hasta la próxima. Buenas noches, gracias por escucharme y gracias por la participación. Chao.